Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Valentina Tettamanti e mi occupo in particolare di pedagogia ed educazione, ma anche di filosofia e collaboro con il Centro di Ricerche Noetiche allo sviluppo dell'antropologia neoesistenziale, quindi dell'orientamento neoesistenziale in ambito generalmente antropologico, quindi che riguarda l'uomo, declinato però sotto varie discipline, quindi la psicoterapia neoesistenziale, piuttosto che la pedagogia neoesistenziale, piuttosto che il counseling neoesistenziale e così via. Oggi vi voglio parlare di questo libro, Pedagogia dell'Oltre, lineamenti per il fondamento di una pedagogia a orientamento neoesistenziale. Io sono l'autrice di questo libro. Lo scopo del libro, nello specifico, era quello di delineare una visione della pedagogia innovativa, una visione della pedagogia che potesse contemplare in particolare la filosofia come suo fondamento, quindi tornare alle origini, ma soprattutto una visione che abbia un'impronta che abbia appunto a che fare con l'orientamento neo-esistenziale. Di che cosa si tratta? Nello specifico, appunto, dicevo, partiamo dal titolo, Pedagogia dell'Oltre. Allora, l'intento è quello di mostrare delle linee guida che possano indirizzare verso una visione innovativa della pedagogia. In che senso innovativa? Nel senso che, a mio parere, oggi, nella nostra società, quindi non solo quella italiana, ma a livello globale direi, il ruolo dell'educazione e della pedagogia in quanto scienza dell'educazione è divenuto ormai marginale, un po' troppo marginale mi viene da dire, al punto che la pedagogia ormai è una disciplina quasi ignorata, semi-ignorata, soprattutto sui banchi di scuola, perlomeno sicuramente nel nostro paese, quindi in Italia, ma credo anche negli altri paesi non rivesta un ruolo importante, un ruolo fondamentale, o perlomeno il ruolo che dovrebbe rivestire. Qual è il ruolo che dovrebbe rivestire la pedagogia in quanto scienza dell'educazione? A mio parere è quello di guidare l'uomo, l'essere umano, fin da quando nasce e per tutto il percorso della sua vita in un percorso appunto che gli permetta di mostrare prima di tutto se stesso, quindi di scoprire le sue potenzialità, le sue caratteristiche, le sue peculiarità che sono uniche e irripetibili, in quanto, secondo l'approccio antropologico neo-esistenziale, l'uomo è possibile vederlo come singolo, concepirlo come singolo, riprendendo la filosofia di stampo kierkegaardiano, quindi Kierkegaard, eccetera, quindi la filosofia dell'esistenza, e l'uomo in quanto singolo risulta essere un essere unico e irripetibile. Unico e irripetibile in quanto nessun altro singolo è identico a quel singolo. Nessun altro individuo è Valentina Tettamanti. Non che Valentina Tettamanti sia speciale rispetto agli altri per motivi contingenti, ma lo è in quanto singolo unico e irripetibile, per il fatto che non esiste un'altra Valentina Tettamanti come lei che ha le stesse identiche sue caratteristiche al mondo. Ok? E quindi ogni singolo è unico e ripetibile. Alla luce di queste considerazioni, non si può non tenere conto di quanto sia determinante l'educazione nel permettere ad ogni singolo di manifestare le sue caratteristiche, la sua unicità. E com'è possibile questo? Come può avvenire questo? Può avvenire solo se l'educazione, guidata da una scienza pedagogica forte e rinnovata, possa fungere da guida nel percorso di crescita e di evoluzione di ogni singolo. Questo cosa comporta? Comporta sicuramente un rinnovamento totale della visione della pedagogia e dell'educazione, in quanto noi oggi possiamo vedere le grosse problematiche in Italia della scuola italiana, ma penso in generale della scuola, che non è più capace di rivestire il ruolo guida che dovrebbe avere. Forse non lo è mai stata in realtà,
perché nell'ambiente scolastico, nell'istituzione scolastica, si tende per lo più a cercare di unificare e omologare gli individui. In che senso specificamente? Nel senso di orientare con delle linee guida uniformi, uguali per tutti, cioè tutti sono orientati al conseguimento degli stessi risultati. E un ragazzo, un bambino è considerato bravo nel momento in cui si sa adattare a quel percorso proposto dalla scuola e sa seguirlo con risultati considerati ottimali e quindi può raggiungere ottimi voti, potremmo dire. Ma l'ottimo voto a cosa corrisponde? Corrisponde a un ottimo adattamento al sistema scolastico. Il sistema ti dice che per raggiungere la sufficienza in matematica devi saper fare 2 più 2, quando fai 2 più 2 è la sufficienza. Se sai fare anche operazioni complesse raggiungi voti superiori. Il sistema però ti dice anche come devi ottenere quel risultato. Quindi tu non sei libero di ottenere quel risultato attraverso le tue peculiarità, ma lo puoi fare solo se ti adatti a quel sistema, alle regole di quel sistema. Questo va esattamente contro l'individualità di ogni essere umano. Se noi siamo esseri completamente diversi l'uno dall'altro, non è possibile che i criteri di valutazione all'interno del sistema scuola siano gli stessi per tutti. Oltre a ciò, quindi al di là della istituzione scolastica di per sé, il discorso educazione e pedagogia è carente anche in altri ambiti della vita, in ambito familiare, perché i genitori non possiedono strumenti adeguati a fungere da veri educatori per i propri figli, o meglio, si lascia tanto all'improvvisazione e alla tradizione e a quello che hanno fatto i genitori dei genitori. Pochi sono quelli che si informano, che studiano, che si preparano a svolgere il ruolo di genitore. Molti sono quelli che lo danno per scontato. Non può essere dato per scontato, soprattutto oggi come oggi, in una società dove vediamo che le nuove generazioni stanno gridando a noi, richiedono, sentono l'esigenza di essere ascoltati, di essere aiutati e di essere guidati dall'adulto. Ma l'adulto deve essere capace. Un educatore, per fungere da educatore, deve avere gli strumenti per farlo. Purtroppo la pedagogia oggi non è in grado di offrire strumenti adeguati al momento storico che stiamo vivendo. Non è in grado per quale motivo? Perché purtroppo la pedagogia in quanto scienza è ferma nella storia, si rifà ai classici della pedagogia, si rifà alla storia della pedagogia. Non è una pedagogia attualizzata, non è una pedagogia che ha una visione di insieme. È necessario veramente modificare questa disciplina, è necessario che essa si apra al nuovo, si apra alle nuove scienze, si apra a una maggiore comprensione dell'uomo, perché finché noi non capiamo l'uomo, non comprendiamo l'uomo, non impariamo a capire meglio, a conoscere meglio l'uomo, allora non è possibile mettere in atto una pedagogia per l'uomo, una pedagogia a misura di uomo. La pedagogia dovrebbe essere un passo avanti, invece rimane indietro, oggi come oggi. Questo è un grosso problema. In questo libro ho cercato sia di trattare di questo problema, ma anche di aprire ad una visuale nuova, cioè di aprire la pedagogia alle nuove scienze, di aprire la pedagogia alla novità, al nuovo, a quello che le nuove scienze come la fisica quantistica, l'epigenetica ci stanno dicendo di nuovo sull'uomo, al fatto che l'uomo non si può considerare isolato dal resto del mondo, da tutto ciò che lo circonda. È vero che l'uomo è singolo, l'abbiamo detto, ma l'uomo non è solo singolo, l'uomo è un singolo, per dirla con Heidegger, gettato nel mondo. E di questo mondo fa parte a tutti gli effetti, nel senso che è parte integrante del mondo. La fisica quantistica ce lo sta dicendo. Ci sta dicendo che noi non siamo isolati da tutto il resto, ma ne facciamo parte. Siamo parte di un tutto, ok?
Comprendere questo è fondamentale, comprendere i meccanismi dell'organismo umano in relazione al tutto che lo circonda, in relazione agli altri singoli, è fondamentale, perché solo così possiamo veramente ricreare, rifondare una pedagogia che sia veramente una scienza dell'educazione e che quindi sia capace di offrire strumenti nuovi all'educazione per fare in modo che si possa giungere ad una nuova umanità, più consapevole di se stessa, del suo ruolo su questo pianeta e capace anche di dirigere verso una presa di coscienza ormai necessaria e indispensabile, alla quale non ci si può più sottrarre, altrimenti l'uomo rischia di soccombere soprattutto a se stesso, e le nuove generazioni meritano che questo sia fatto, che questo venga fatto. Grazie per avermi seguito, arrivederci a tutti. Pues hola a todos, estamos de nuevo, ¿verdad?, en un segmento más aquí en la Feria Internacional del Libro. Es su tercera edición y estamos en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Este año nos toca con mucho gusto participar en un evento pues histórico, ¿verdad, doctora? Porque es la primera vez que estamos llegando a ustedes a través de medios pues electrónicos, ¿verdad?, a distancia, por la situación que ya todos reconocemos. Sin embargo, es muy bonita la iniciativa de continuar precisamente con las labores de la Feria Internacional del Libro. Pues como les decía, bienvenidos a este segmento. En esta ocasión nos toca abordar el libro de la autora Valentina Tetamanti, y el libro es titulado Pedagogía del Oltre. Es un trabajo de procedencia italiana, ¿verdad? La autora es italiana y con mucho gusto nos han invitado a la doctora Susi Méndez Pardo y a su servidora Alejandra Méndez Pardo a comentar un poco sobre este libro, los temas, la discusión teórica que existe detrás de ello y, cómo no, para hacer la respectiva invitación para que puedan ustedes abordarlo, leerlo en algún momento. Entonces, podemos empezar nosotros por platicar, doctora, sobre cómo pensaríamos este título, porque además la autora nos ha hecho el favor, ¿verdad?, de comentarlo un poco a través de sus redes sociales. Entonces, ¿cómo comentar el título? ¿Cómo podríamos abordarlo? Gracias por la invitación. Precisamente el idioma español es muy rico, es muy diverso, pero hay momentos en los que necesitamos partir de una traducción literal. Literalmente sería la pedagogía del más allá. Esta pedagogía que nos plantea la autora Valentina es precisamente una situación que debe trascender las fronteras en las que nos encontramos inmersos Yo me atrevería a decir que estábamos inmersos, porque en la actualidad, justo como bien mencionaba, ahora por esta situación sanitaria de COVID-19, pues de alguna manera nuestra autora fue muy futurista desde mi punto de vista, porque ella está planteando en este libro esa pedagogía que debe trascender lo establecido, lo que ya se tenía hasta el 2019 justamente, porque a partir de la pandemia empezamos a trabajar en el ámbito de la docencia de una manera distinta. Por supuesto que podríamos hablar de fronteras geográficas, por ejemplo, ese es un tipo de frontera, pero también hay fronteras de pensamiento, hay fronteras mentales, hay fronteras psicológicas e incluso fronteras emocionales. Esta obra es muy interesante porque la autora nos está invitando a redescubrir al ser humano en toda su plenitud, con todas sus características y con todas sus dimensiones. Así que es muy visionaria la autora y además la obra sí resulta pertinente
porque en la actualidad estamos haciendo uso de diversas estrategias y requerimos implementar innovaciones educativas, que nos enfatiza varias veces durante la obra cómo es necesario ocupar nuestra creatividad para innovar desde el ámbito educativo y sobre todo desde la perspectiva pedagógica, cómo ya las teorías establecidas han llegado a un límite y ya no responden al momento histórico en el que estamos viviendo. Sí, claro, retomando lo que usted decía, ¿cómo podríamos nosotros entonces abordar los temas que nos menciona aquí la autora? ¿Desde qué perspectiva, no? Más allá de simplemente los temas como son establecidos o mencionados, ¿qué perspectiva podríamos darle, ¿no? Para poder nosotros leer y tener como una mejor comprensión? Como bien nos plantea la autora, su perspectiva no solamente es de un área del conocimiento, es una visión más interdisciplinaria e incluso científica, y toca también los aspectos filosóficos del ser humano. Es muy interesante ver, por ejemplo, cómo ella va haciendo una conciencia de nosotros los docentes. Me asumo en este momento como el papel de docente universitario, en el que no solamente formamos a los alumnos en las áreas científicas de conocimiento. Nuestra universidad es de ciencias y artes, y el hecho de que los alumnos tengan oportunidad de practicar algún deporte, por ejemplo, o de conocer, apreciar las bellas artes, así como hay espacios culturales y de difusión, todo esto es una gran oportunidad para nosotros los docentes de reflexionar y recapacitar acerca de nuestra práctica docente. Y la autora nos menciona mucho acerca de la perspectiva antropológico, histórico y filosófico de la pedagogía. Es decir, cómo la pedagogía no puede estar separada de estas dimensiones filosóficas de las sociedades, de los seres humanos, y por supuesto tampoco debiera estar distante de las situaciones de vida real, de la vida cotidiana incluso. Así que ella hace una recapitulación y nos invita a la reflexión principalmente de cómo el ser humano debe tener una visión integral de sí mismo, reconocerse a sí mismo para poder reconocer también a los demás y comprenderse como un ser único. Ella habla de un ser singular, ¿no? Específicamente de ser alguien singular, con sus propias características. Y retomando la pregunta, ¿desde qué perspectiva? Precisamente desde las ciencias sociales y también desde el ámbito filosófico. Así que es muy amplio porque ella también tiene esta visión de la perspectiva de los seres humanos y desde mi punto de vista para este momento histórico que nos toca vivir. Precisamente algo que a mí me llamaba la atención sobre el libro es cómo la autora trata de contrastar esta idea de buscar una nueva pedagogía, ¿verdad? Tomando en cuenta, como dice usted, otras visiones y en particular esta conformación del ser humano. Contrastar esta búsqueda de una nueva pedagogía con la pedagogía que tenemos, que ha llegado como a un límite, y no por esto demeritar, ¿verdad?, el trabajo de la historia de la pedagogía, que eso es muy importante cuando la autora explica, ¿no?, que en esta búsqueda de lo nuevo no vamos a delimitar, ¿verdad?, la parte histórica, al contrario, se retoma, se busca, ¿verdad?, los elementos más importantes
y la intención es trascender, ¿no? Buscar hacia dónde va el ser humano, hacia dónde su construcción personal, y entonces esta construcción personal se va a ver reflejada en su ser con otros, en tanto se forma en una sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pensemos a quiénes les sería útil leer este libro, por ejemplo. ¿A quienes les interesaría leer el libro? Considero que primeramente a los especialistas en la toma de decisiones, a los gestores educativos. Es un libro que requiere que se le tome muy en serio porque realmente propone una visión, como bien decía usted, doctora, no mejor, sino vigente, una visión más vigente, más actualizada, que responda realmente a las situaciones de la sociedad en la que estamos ahora inmersos, qué necesidades tenemos, qué retos enfrentamos. Y por ello también sería muy interesante que lo pudiéramos leer y considerar los investigadores en el ámbito de las ciencias de la educación, los docentes en general, pedagogos, psicólogos, incluso también padres de familia, me atrevo a decir, porque a pesar de que el discurso pudiera ser en algún momento un tanto complejo, pero es importante conocer la situación que vivimos y los retos que enfrentamos, pero también es valioso como autoras como Valentina nos están proponiendo las soluciones, las respuestas que estamos buscando. Así que me parece que es de interés tanto profesional en el ámbito de las ciencias de la educación, como bien decía, los gestores, administradores educativos, investigadores, docentes, pedagogos, como también podríamos pensar en un segundo momento en los padres de familia, que ellos también son formadores y educadores, porque hay un apartado precisamente que ella trabaja cómo ir educando el cuerpo y la mente, que no solo compete a los docentes, también la familia es muy importante, ¿no? El contexto familiar en el que se va desarrollando el educando, en este caso, cómo va a impactar en su forma de percibir el mundo y cómo él se concibe dentro de ese mundo en el que va a vivir. Claro, algo muy interesante que hay que recalcar es en cuanto a las ideas que trae la autora, cómo va relacionándolas con un poco de historia de la educación en Italia, y honestamente conforme uno va adentrándose vamos encontrando mucha similitud con nuestro México, ¿verdad? Con nuestro Chiapas incluso, que a veces pudiésemos pensar en otros momentos históricos en los que no estábamos inmersos en globalización. Sin embargo, las ideas, ¿verdad?, de alguna forma son similares o podemos encontrar ciertas problemáticas similares. Entonces, uno se identifica con este trabajo, con las explicaciones que da la autora, y podemos ir haciendo el análisis, como bien decía la doctora, precisamente desde dentro de la sociedad, como parte de la sociedad, como estas personalidades que están en alguna situación de tomas de poder, de decisión, o que son los agentes de cambio, como en este caso los docentes, ¿no? Entonces, esa sería otra invitación para acercarse al trabajo de la autora Valentina. Y algo muy importante es que este libro está inmerso también en toda una serie de libros editados, ¿verdad?, por la editorial, que pueden checarse, ¿verdad? Es una sección que se llama Noéticamente, y ahí hay varios textos, no solo de esta misma autora, sino de otros autores que van sobre la misma temática y sobre todo muy actuales, que eso es algo muy importante.
por este momento, como repetíamos, que es único en su conformación dentro de una pandemia y de alguna forma en un mundo globalizado, todos viviendo una realidad compleja, pero a la vez única, ¿no? Entonces ahí está la invitación tanto de leer este libro, los demás libros de la autora, como checar un poco toda esa colección. Bueno, ¿algún otro comentario, doctora, acerca del libro? Sí, claro, resaltar la importancia que ella le da al ser humano como ese ser único que es. Ella menciona mucho la situación del potencial, cómo cada uno de nosotros tiene un potencial, de acuerdo a sus características, sus particularidades y sus propios intereses incluso. Y cómo sería interesante, ella menciona que las nuevas generaciones nos están demandando, solicitando una respuesta, una pedagogía más acorde, dejar de lado un poco lo que veníamos trabajando, que no quiere decir que esté mal, simplemente respondieron a momentos históricos distintos, en condiciones diferentes, y ahora nosotros, con las nuevas tecnologías, las nuevas formas de comunicación, las mismas redes sociales, pueden hacer que nosotros vayamos cambiando este paradigma que teníamos trabajado desde la pedagogía como la veníamos concibiendo, para dar un giro en la innovación educativa, realmente promover nuevas alternativas, nuevos elementos que podamos involucrar, e incluso ella enfatiza mucho la necesidad de incluir o de insertar, considerar perspectivas como la epigenética, estas ciencias nuevas, estas tendencias nuevas que son muy importantes, la física cuántica, la biotecnología, por ejemplo. Todo esto es actual y la escuela no puede quedar marginada, la pedagogía no debería de estar marginando este tipo de conocimiento, e incluso los saberes ancestrales, de acuerdo a la cultura en donde se encuentra, en el contexto que se da el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que la invitación es a leer la obra, porque realmente es sumamente interesante, y desde una perspectiva filosófica neoexistencial, es decir, cómo le vamos a dar sentido a la existencia humana en esta nueva era. Esa sería la aportación. Pues muchas gracias, doctora. Entonces vamos concluyendo, ¿verdad?, este segmento en el que nos tocó hablar un poco del libro Pedagogía del Oltre. Muy interesante, muy en boga, la verdad, por el tema, sí, importante. Y pues agradecemos nosotros a la autora Valentina Tetamanti por haber confiado en nosotros para poder comentar su trabajo, ¿verdad? Hasta allá en Italia está ella. Y pues nosotros aquí en la Unicash nos encontramos en la Facultad de Humanidades, ¿sí? La doctora Susi Méndez Pardo es doctora en Filosofía y su servidora Alejandra Méndez Pardo, soy doctora en Educación. Nos agradecemos mucho su atención, su tiempo, su paciencia, porque sabemos que estando lejos nos sentimos un poco distintos, pero apreciamos mucho el que se hayan tomado un momento para escuchar este trabajo que, si bien es de interés para todos, es muy bonito realizarlo con estas nuevas tecnologías y de una manera pues únicas. Muchas gracias por su atención. Agradecemos, como decíamos, a la universidad y a esta tercera emisión de la Feria Internacional del Libro por invitarnos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.